conocida. Familiar. Oiga, Oscar, ¿usted qué se hizo en la vida? ¿Dónde está? No se puede descartar. Yo estoy trabajando aquí en Madrid, hijo. Oscar, ¿usted conoce a Oscar? Lo que pasa es que un día me regañó, entonces yo me volví ahí. Un día lo eché. Oyente. Amigo. Oyente silencioso. No, Sí, claro, dije yo, pues si me va a pegar, mejor que no me me regañe. es que me llamaba todos los días a vaciarme y era una cosa rarísima. Ah, Yo decía, ya pero no, Oscar se hombre, enamoró a de mí. bromear, a bromear. Oscar se enamoró. Oiga, Oscar, ¿cómo eran esas llamadas? Recuérdeme. Eche memoria, haga memoria. ¿Cómo eran esas llamadas? Que usted... No, que usted decía cualquier cosa, entonces yo tomaba el pelo de ir ¿ya? Mea culpa. Y a corregirle cualquier bobada, cualquier Oscar. tontuna que Cualquier decía usted tontería, yo. sí, sí. Oscar, ¿Sí me entiende? seremos testigos. Pero del cariño, ¿eh? Sí, no, si no, no estarías haciendo lo que estás haciendo ahora, claro. No, Oscar, entonces, eso quiere decir que es reconciliación, ¿cierto? Hombre, yo creo que la reconciliación la tuvimos un día que nos vimos, que yo venía para el trabajo en Colón, ¿recuerda? No, y Como a las 6 de la mañana o 7. y el día del paseo al río, ¿acuerda? Ah, estupendamente. Que casi me ahoga. ¿En serio? ¿Hasta allá llegó la relación? La esposa me cogió y me echó la cara. Yo tengo unos recuerdos muy, muy duros con esa familia. Eso es de cafecito, Oscar. Pilas, pues. Venga, Yo le Oscar. Oiga, Oscar, quédese en la sintonía porque le voy a contar a la vuelta de la publicidad lo que ha pasado en Perú en las últimas horas y aparte de eso, los últimos detalles de la fuga de la senadora Aida Merlano. Oiga, Vaya perro. para que se entere. Estupendamente. Venga, un Aquí abrazo. estamos todos los días, Mucha- al pie del cañón. Muchas gracias, ¿oíste? Un saludo, Oscar. Bueno, un placer. Bueno, viste, ¿ves? Nuestra web no tiene fronteras. Escúchanos a través de www.todonoticiaslatinas.com. O bájate la aplicación para móviles y tabletas. Aviatur Viajes. Desde hace años somos una agencia seria y responsable, siempre trabajando con honestidad y compromiso, siempre ofreciéndote las mejores ofertas, siempre. Aviatur, tu agencia de viajes. Al ser agentes de IATA, expedimos directamente su billete de vuelo. Calle de los Reyes 6, local 3, Metro, Plaza España y Noviciado, 91 5 549 147 o 650 469 271. Más información en aviaturviajes.com. Hola, soy Edgar Gómez Navas, tu abogado. Si necesitas cualquier asesoría en inmigración, extranjería, derecho civil, penal o laboral, no dudes en llamar. Con la seriedad y la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. Teléfono 91 2220 401 91 2220 402 en Gran Vía 57, cuarta planta, puerta H. Edgar Gómez Navas, tu abogado. La información del Perú en Todo Noticias. Sí, señores, ya llegamos a las 8 de la mañana, 41 minutos, 8:41. Les voy a dar la información de Perú, porque pues habíamos dejado la película peruana, y con todo el respeto lo digo, pero la historia peruana, lo que ha acontecido, que cerró la semana pasada con una crispación muy alta en el país, y que luego, pues, esta semana desencadenó en todo lo que ya conocemos, ¿no? El pedido del cierre del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, o por lo menos de su presidente del Consejo de Ministros, la posterior, casi que una especie de desacato por parte del Congreso cuando inhabilita al presidente, la posterior juramentación de Mercedes Arauz como presidenta, luego ella renuncia a ese cargo de presidenta, en fin. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y para hoy qué tenemos? Para hoy, ¿qué tenemos en el menú peruano? Perú tiene nuevo gobierno, nuevo viejo gobierno. Es decir, Martín Vizcarra regresa a sus funciones como con nuevo gabinete de ministros que ya juramentaron su cargo. Con esto, pues se pone pausa a una semana convulsa que amenazó la estabilidad institucional del país. El nuevo Consejo de Ministros, presidido por el excongresista Vicente Ceballos, juró en la tarde de ayer en el Palacio de Gobierno ante el presidente Martín Vizcarra, quien hizo su primera aparición luego de la disolución del Congreso del último lunes. Los cambios en el gabinete se dieron luego de la salida de Salvador de Alsolar, provocada por según se ha interpretado por parte del gobierno, la negativa de la cuestión de confianza
planteada ante el Congreso, lo que llevó a la disolución de ese mismo Congreso. Bueno, pues parece que las aguas están un poco más calmadas. Señor Carlos Morán Soto, en el despacho del Interior. Señor Vicente Ceballos Salinas, en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señora Flor Pablo Medina, en el despacho de Educación. Señora Zulema Tomás González, en el despacho de Salud. Señora Fabiola Muñoz Dodero, en el despacho de Agricultura y Riego. Señora Silvia Cáceres Pizarro, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señora Rocío Barrios Alvarado, en el despacho de Producción. Señor Edgar Vázquez Vela, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Francisco Ismodes Mesano, en el despacho de Energía y Minas. Señora María Jaro Risco, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Miguel Estrada Mendoza, en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Bueno, y así fueron nombrados uno a uno los secretarios del despacho de Martín Vizcarra. Que por cierto, hay que decir que con esta situación que se ha vivido en el Perú en estos días, Martín Vizcarra, lo advertíamos en Todo Noticias Latinas, sale fortalecido. Porque al final es el que va a gobernar, es el que está gobernando, mejor dicho. Y el Congreso antiguo ya no está. Entonces yo me pregunto, ¿quién ganó? Bueno, seguramente también ganó la institucionalidad del país. Lo advertíamos ayer, por convulsa que pasara la cosa, estos no son los tiempos de Alberto Fujimori, donde el ejército se tomaba las calles. Mire que inclusive en medio de todo, fíjense la diferencia que hay en este caso de lo vivido en el Perú con lo que se ha vivido en Ecuador. En Ecuador el presidente Lenín Moreno, que se precia de ser un demócrata y en fin, bueno, ustedes ya conocen el discurso del presidente Lenín Moreno, muy edulcorado, entre otras cosas para mis gustos, ¿no? Que trata a todo el mundo como si fuera un niño chiquito. Fíjese la diferencia. Yo no sé si ustedes, los que nos están escuchando, habrán establecido un paralelo de la situación vivida en Ecuador y de la situación vivida en el Perú. Yo, para mi modo de ver, creo que lo que se vivió en el Perú fue mucho más grave. Lo que se vivió en el Perú comprometió muchas más cosas. Pero sin embargo, el país tiene una afirmación democrática tan fuerte y tan poderosa que no hubo necesidad de sacar el ejército a la calle, que no hubo necesidad de declarar estado de excepción o cosas por el estilo. Y ya hoy, ya ven ustedes cómo todo el mundo vuelve, las aguas se calman, los congresistas incluso estaban haciendo fila para entregar el pasaporte de congresistas, el pasaporte que se le da especial a los congresistas de los países. Y al final pues tendrán elecciones dentro de muy poco, 26 de enero es, ¿no? Tendrán elecciones y se supera una situación que por cierto me parece que es importante que los peruanos ya la tengan dentro de la agenda del momento en el que se fortaleció la democracia. Porque lo decíamos ayer, hacíamos un paralelo con los puentes que se construyen. Saben ustedes que para poder medir la capacidad del puente construido hay que poner equipo pesado y hay que poner transporte pesado en ese puente durante un tiempo para saber si resiste. Bueno, pues lo mismo le ha pasado a la democracia peruana. Ha habido un momento complejo, pero del que se ha salido y con toda seguridad se ha salido de manera fortalecida. Estoy absolutamente convencido que el Perú en este momento es mucho más democrático de lo que era ayer y en ese avance de los cimientos de la democracia, pues con toda seguridad muchos establecerán la diferencia con otros países del entorno, con otros países latinoamericanos que, pues bueno, ahí están, gravitando entre una cosa y la otra. Con el nuevo gabinete, estábamos hablando, con el nuevo gabinete peruano se mantienen muchas caras, pero aparecen otras nuevas. Iván La Negra, docente y analista político, cree que no hacer un cambio drástico en el gabinete permite a Martín Vizcarra seguir el rumbo que tenía, pero reforzar también su política social. Sí, bueno, para empezar, eso asegura que los sectores se vayan a comportar siguiendo, en principio, las políticas que ya habían definido, ¿no? Es decir, sin alteraciones mayores, ¿no? No obstante, el presidente del Consejo de Ministros, Ceballos,
ha señalado que sí quieren darle cierta fuerza a las políticas sociales. De hecho, lo han declarado en una entrevista hace no mucho. Pero en el resto de políticas hay una continuidad, es un mantenimiento de las políticas que ya se venían dando, ¿no? En ese sentido, tener personas que venían del propio gabinete o que habían estado antes en el gabinete o que tenían alguna función dentro del gobierno asumiendo carteras, me parece que tiene sentido en esa lógica de continuidad de las políticas más importantes. Bueno, pues menos mal, volvieron otra vez las aguas a su cauce y la cosa está en este momento mucho más relajada en el Perú. Poco más tenemos que decirles de un país que recuperó la normalidad. Hay que capturarla. La vamos a capturar. La información de Colombia en Todo Noticias. La vamos a capturar, decía el presidente Iván Duque. Por fin ha dicho Iván Duque, el presidente de Colombia, algo sobre la fuga de la exparlamentaria Aida Merlano. Fue mucho más contundente y salió muchas más veces a los medios de comunicación a hablar cuando se fugó Santrich. Pero bueno, en fin, está hablando. Y eso pues llama la atención porque fíjense que ayer el que ya ahora es exdirector del IMPEC, el IMPEC es el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, pues nos decía que es que la recaptura estaba a horas. Bueno, pues ya ahora todo el mundo sabe que va a ser más complicado de lo que se preveía, porque hubo chorros de dinero, corrieron chorros de dinero para permitir la fuga de Aida Merlano. Los que creían que esta era una idea que se le había metido en la cabeza a esta mujer, que curiosamente pues era novia del portero del directorio político, sí señora, no me mire así, era la novia del portero. Del portero. Sí, del partido político, del directorio político al que pertenecía. Y mire, se convirtió de un momento a otro en la persona pero es que Patricia, ¿qué nos aterra? ¿Quién era Gidis Medina? No. Gidis Medina servía tintos en el Congreso. Sí. Y yo no estoy diciendo nada, cuando digo tintos no significa vinos, ¿no? Servía cafecitos en el Congreso. Y yo no estoy diciendo nada en contra de eso, yo no tengo nada en contra de eso, nada, en absoluto, créanme. Chévere que progrese. Chévere que progrese y todo, pero no a costa de muchas cosas. Fíjese lo que significó Gidis Medina para la política colombiana. Un desastre total. Pues un desastre, una mujer que fue fácilmente sobornable, sí. Porque es obvio que estas personas, digamos, adquieren notoriedad aupadas por alguien. Alguien que si uno se descuida y uno pasa por un directorio en el momento en que están armando listas y a todos los que los tienen investigados, le echan mano a uno. Literalmente. ¿No? Y pudo haber pasado ahí, eso. Pues. Pudo haber pasado eso. Sí, yo recuerdo, voy a contar esta anécdota porque quiero contarla, ¿no? Yo recuerdo una vez que un partido político vino a Madrid, uno de los líderes de ese partido político se reunió conmigo porque alguien le había dado el nombre y me propuso que fuera el candidato de los colombianos en el exterior de esa formación política. Sí. Y yo, la respuesta fue una cosa curiosísima, ¿no? Porque tan pronto me dijo eso, yo le dije no. Naturalmente. No, sí, así fue, salió así, no. Pero no por, lo tenía como tan no claro. por el partido. No por la responsabilidad. No, la responsabilidad. ¿Qué más quisiera uno que convertirse en el representante de una comunidad que ama? Perdón. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Y en un tema que a uno le apasiona. Claro. Porque es que si a uno lo ponen, no sé, si a uno lo ponen como candidato a ir a la luna, pues uno se lo piensa, uno dice, mierda, pero es que yo esto no sé. Tengo el riesgo de ese. O de candidato a ir a hacer partos, ¿no? De lombrices o lo que sea. O a Master, ¿sí? No, también me gusta la cocina. Pero que le digan a uno, oiga, de candidato al Congreso de los colombianos en el exterior, pues es que a mí me encanta la política, ¿qué quiere que le diga? Eso sería fantástico. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Pero no vale todo. Es verdad. No vale todo, y ese partido político no me representaba. Y si no me representaba antes, ¿por qué me tenía que representar cuando me ofrecen eso? Lo necesitaban. No, pues no. Bueno. Entonces, pero con Aida Merlano pasó más o menos lo mismo. Aida Merlano fue un instrumento de la politiquería costeña y precisamente por eso terminó donde terminó. Ella era la que pusieron ahí para dirigir una maquinaria criminal electoral que se encargó o que se encargaba precisamente
de ser la maquinaria que compraba votos y que terminaba eligiendo, decidiendo quiénes ocupaban los puestos